Sí, usted está viendo Aportando RD por Telecanal 28 y todas nuestras redes sociales. Hoy vamos a tratar el tema sobre si puede Rusia atacar a la OTAN. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque hemos visto en los últimos días una serie de aconteceres en el cual pues hay amenazas insistentes sobre lo que es la contienda bélica entre Rusia y Ucrania, y donde ya Rusia está atacando la parte norte de Ucrania, allá en Kharkov, y está desde su territorio bombardeando lo que es la segunda ciudad más importante de Ucrania. En ese sentido, ya algunos países occidentales pues han dado luz verde para que Ucrania pueda responder con los armamentos que le han entregado esos países a esa agresión que viene desde territorio ruso. Porque hay que estar consciente de algo, que la guerra no tiene un paralelo, una designación hasta dónde llega. Cuando un país bombardea desde su espacio a otro, está sujeto a que le respondan de la misma manera, porque no hay espacio sagrado en el derecho internacional bélico. No hay ningún espacio sagrado. Nadie lo prohíbe porque eso es defensa. En el ámbito de la defensa de un Estado soberano que se sienta atacado por el otro, tú me tiras y yo te tiro, así de una manera sencilla. Entonces, que sea con armamento occidental, que sea con armamento propio, no importa, porque Rusia está atacando a Ucrania con armamento chino, con armamento iraní y con armamento norcoreano. Y Occidente no le ha negado que bombardee a Ucrania con esos armamentos que son proporcionados por países aliados. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que Ucrania no pueda utilizar un armamento otorgado por sus aliados y que Rusia sí pueda utilizar un armamento donado o vendido por sus aliados? No hay ninguna diferencia. La diferencia está en algo que se llama el poder nacional. El poder nacional. Y quien tiene el mayor poder nacional es Rusia. Y por ello utiliza como un mecanismo de defensa el esquema disuasivo de la amenaza. Y esa amenaza ahora mismo, utilizando una retórica bélica mediante la cual está condenando a esos países occidentales con medidas que pueden transgredir las fronteras fuera de Ucrania. ¿Por qué decimos esto? Porque la Federación Rusa, su presidente Putin, entiende que Ucrania es una zona de guerra y la guerra debe concentrarse en Ucrania, mas no salir de Ucrania. Son vecinos, tienen frontera común, entonces ya Ucrania ha bombardeado, ha llevado misiones en Belgorod y otras ciudades, que ha sido con armamento, con drones elaborados por Ucrania. Pero la pregunta es, esas facilidades que está dando, que la dio Estados Unidos, que la dio Alemania, que la dio Francia y Suecia, dijo que los F-16 que le entregará ahora en verano pueden abatir objetivos militares en territorio ruso, ya eso ha encendido la tea de la discordia en el Kremlin
porque se siente amenazado, pero no solo se siente amenazado, que sabe que va a haber una limitación al avance de sus fuerzas militares en territorio de Ucrania. Y desde ahora está marcando líneas rojas. Unas líneas rojas que se vienen marcando desde el 24 de febrero del 2022 con una amenaza nuclear que todavía no se ha registrado y no se va a registrar, porque el que se atreva a utilizar la primera bomba atómica va a tener consecuencias funestas. Se puede por ahí, puede abrir las puertas para un desencadenante. Pero vamos a ordenar algunas hipótesis y el por qué pudo haber sucedido ese conflicto Rusia-Ucrania. ¿Quiénes son los ganadores? Putin dice que la culpa es de Estados Unidos y por ende de Occidente. Pero, ¿con la anuencia de quién, el apoyo de quién, invade la Federación Rusa a Ucrania? En un periodo de juegos en Beijing. ¿Con la autorización de quién? ¿Con la anuencia de quién? De China, muy probable. Se quiso hacer un laboratorio en Ucrania para saber lo que podía devenir en Taiwán, de que tú entretienes a Occidente en Ucrania para yo tener carta abierta y libre en Taiwán. Es probable, porque en estrategia todas las variables hay que tomarle en cuenta. Que no resultó generar un conflicto en Ucrania, donde la Federación Rusa había anunciado que en 2 semanas resolvía eso, y ya va por 2 años largos. Es que ahora en el conflicto Rusia-Ucrania se han destapado muchísimas cajas de Pandora. Y una principal, de que el ejército ruso no era lo que se decía. Esa fortaleza de ese ejército, cuando fue la URSS, ya solo queda la historia. Que en la guerra que tuvo con Francia, la guerra que tuvo con Alemania, la Segunda Guerra Mundial, ya eso es historia. Y por ello ha recurrido a la ampliación de lo que es su estamento militar, y su economía es una economía de guerra, donde está gastando un 7% de su PIB, el doble de lo que gasta Estados Unidos. Pero el PIB de ambos es diferente, porque mientras el PIB de Rusia es de 1.9, el de Estados Unidos es de 27. Una gran diferencia en cuanto al PIB, pero para hacer una economía de un país prácticamente subdesarrollado, porque hay que ponerlo bien claro, es una economía de un país subdesarrollado, un 7% de su PIB destinado a lo que es el sector defensa, es un crimen para los demás sectores, comenzando lo que es el sector educación, lo que es el sector salud y otros sectores más, que le han recortado el presupuesto a su mínima expresión para poder mantener precisamente un conflicto bélico por razones que todavía desconocemos. Que dice que no son imperiales. No, pero cada día está buscando más territorio y no hay interés de llegar a un acuerdo real y verdadero. Entonces, tiene que sacar los elementos del ámbito laboral, de los bancos, de la agricultura y hasta los presos de la cárcel para involucrarlo en lo que es una contienda bélica, porque ahora estás necesitando incrementar tus tropas porque tienes frente abierto por donde quiera. No se puede dar el lujo
la Federación Rusa y con ellos su presidente, Vladimir Putin, de abrirse un nuevo frente de combate, porque solamente la frontera con Finlandia son unos 1.400 kilómetros. Atacar a un país de la OTAN le sería cuesta arriba con un frente tan amplio como tiene en Ucrania. No puede darse ese lujo. Así que aquellos analistas que hablan y se refieren sobre la posibilidad de un ataque ruso a la OTAN o a uno de sus socios, de sus miembros, debe analizar de inicio lo que es la economía rusa, que actualmente es una economía de guerra o una economía de defensa, como le dicen, porque no vamos a hablar, se le dice economía de defensa, pero está la ofensiva. Entonces, hay que ser sincero en relación a la posición de un Estado que su mayor poder está en sus armas nucleares, que va a desplegar misiles de corto y de largo alcance en lugares estratégicos para amedrentar a sus enemigos. Eso es historia patria. Ese otro cuento chino, mejor dicho. Ya se le ha desmontado, se le ha caído el velo de las amenazas a Vladimir Putin. Y en ese sentido tiene que buscar una retórica más creíble, más confiable, que no sea la que maneja Dmitry Medvedev o Peskov, aludiendo de que está en juego lo que es la soberanía rusa. Entonces no está en juego lo que es la soberanía de Ucrania. No está en juego la soberanía de Ucrania. Ucrania es el patio trasero de Rusia y por eso tiene que invadirlo. Por ello tiene que meterlo dentro de su espacio vital, porque no puede sobrevivir sin Ucrania. ¿Qué es lo que le interesa de Ucrania? Todos los tesoros que hay en Ucrania, que es una potencia minera, es una potencia agrícola. Eso le dará más felicidad, esa visión imperial, debido a ese trauma postsoviético. Hay que estar claro, no se va a llegar a un acuerdo hasta el momento en lo que es el conflicto de Rusia-Ucrania, hasta tanto no se diezmen lo que son las capacidades de lo que es el potencial ruso, que cada día se alimenta más de los armamentos chinos, de los armamentos de Irán y de Corea del Norte, entre otros. Y con el apoyo, claro está, a través del tráfico indebido de tecnología occidental para poder moldear sus armamentos a través de Turquía, a través de una serie de socios occidentales que compran tecnología occidental y la transfieren a sí mismo a Rusia. Entonces, vamos a estar claros en algo. Vamos a estar conscientes de que es imposible que Rusia, que no ha podido diezmar y controlar la situación de Ucrania, porque ha tenido una serie de desconciertos internos, y por eso en víspera de la toma de su nuevo mandato, hizo un cambio drástico en lo que fue su Ministerio de Defensa y destituyó precisamente a su ministro de Defensa, a Shoigu, y puso un economista como ministro de Defensa. ¿Qué indica esto? Pero alguien muy cercano a él. No requiero un especialista en un ministerio, pero sí requiero confianza. Y ese economista prácticamente es quien va a decir y va a establecer hasta dónde se puede extender el gasto.
y sacar de donde no haya para inyectar a lo que es la maquinaria bélica. Cuando un Estado llega a esas condiciones, hay que visualizar que el futuro no es muy promisorio no lo es. Y es una de las grandes cuestionantes que nos hacemos si en verdad podría Rusia, con todas estas limitaciones que tiene, caer en el desafuero de agraviar uno de los países de la OTAN, sabiendo que son muchos contra uno. Estará contando con la participación de China, de Irán y de Corea del Norte para esos fines. Es una pregunta que se la dejamos a ustedes, nuestro apreciado público, para que nos den su respuesta. De esta manera nos despedimos, recordando que se suscriban a su canal Aportando RD y que hagan sus comentarios. Estaremos aquí esperando sus comentarios para nosotros edificar en una próxima entrega con elementos más tangibles como ustedes se lo merecen. Buenas tardes y nos vemos en una próxima entrega.